¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se repite constantemente en las frases de aquellos que gestionan el país. La economía se recupera, pero lo cierto es que los datos de las organizaciones que ayudan a aquellos que están en problemas son una vez más demoledoras. El último estudio de Intermón Oxfam dice que el 1% de la población española concentra tanta riqueza como el 80% de los más pobres. Además, sitúa a España como el país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad, solo por detrás de Chipre, y supera 14 veces a Grecia. Casi 13,5 millones de personas están en riesgo de exclusión. En Galicia tenemos hoy un ejemplo muy claro. 2 familias de Vigo están pendientes de desahucio de forma inminente y mientras las administraciones se tiran los trastos a la cabeza. Fuimos acumulando deuda porque nos quedamos sin trabajo. El jueves en la calle. Si no tenemos otra opción, no sé por dónde salir. Entre el 15 y el 20% de las personas que entran en contacto con algún tóxico terminan teniendo una adicción. Adicciones en las que el alcohol ocupa un lugar destacado. La organización más emblemática que intenta mostrar la salida del alcoholismo es sin duda Alcohólicos Anónimos. Acaban de cumplir 80 años y hoy queremos conocer su trabajo. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo muere cada 10 segundos una persona por esta adicción. Una práctica, la de beber, que está socialmente aceptada, pero que a personas como Eduardo le truncaron la vida. A mí el alcohol me lo robó todo, me robó juventud, me robó trabajos, me robó los sueños y al final me robó la dignidad como ser humano. Me dijeron que era la persona más importante en aquella reunión, aquello me emocionó. Lo tengo grabado como si fuera ayer. Si salimos o no de la crisis puede ser discutible. De lo que no cabe duda es de que nos estamos dejando mucho por el camino. Asociaciones como ACLAD, de apoyo a los drogodependientes, han visto reducidos sus recursos públicos en los últimos años. Desde el 1 de enero de este año han tenido que prescindir llamado Bus de la Metadona, la unidad móvil que recorre la ciudad de A Coruña para ofrecer tratamiento a los pacientes. Desde la asociación advierten de que recortar en drogodependencia a la larga sale muy caro. La modalidad más cara de tratamiento que podemos dispensar nosotros puede llegar a costar 8.000 euros, pero es con un paciente sin atender cuesta más de 66.000 euros. O si no existiera esta asociación, dudo mucho que hubiera seguido en el albergue, o sea, volvería a la calle, volvería al alcohol, a las drogas y no estaría como estoy ahora. Y la verdad es que estoy bien, cada vez mejor. Mañana a las 8 de la tarde se acaba el plazo para decidir si En Marea y el resto de grupos afines a Podemos van a tener grupo propio en el Congreso. Yolanda Díaz asegura que agotarán los tiempos y que aprovecharán cada minuto de las próximas 23 horas para negociar. Imos agotar ata mañán ás 8 da tarde que temos de prazo para registrarnos todo o tempo posible para negociar in extremis. Si esta negociación in extremis no da resultado, prometen acciones judiciales y acciones sociales aún sin concretar. Hoy el Partido Socialista ha abierto la puerta a algún tipo de acuerdo para que estas coaliciones tengan voz propia. Una solución que no pasaría por conformar varios grupos, porque según el portavoz socialista Antonio Hernando, no lo permite el reglamento y tampoco pasaría por ceder diputados. Imputado el concejal de Vigo, Santos Héctor, en el caso que investiga la contratación de la cuñada de Carmela Silva. Santos Héctor, edil de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento Líbico, ha sido declarado como investigado por la jueza María del Carmen García, el término que sustituye al anterior imputado. La magistrada investiga si Santos Héctor, que además es secretario general del PSOE provincial de Pontevedra, autorizaba contrataciones a la empresa concesionaria sospechosa de haber enchufado a la llegada de la presidenta de la Diputación. Según detalla la jueza en el auto, todo apunta a que varios contratos menores concedidos a la empresa y que resolvía Santos Héctor entre 2008 y 2013 tenían por finalidad compensar a la empresa por este supuesto enchufe. Los marineros del Cerco vuelven al mar. Armadores y tripulantes han decidido levantar el campamento de protesta ante la Xunta en San Caetano. Llevaban 3 meses acampados y la situación económica de los marineros y sus familias les lleva a dejar las protestas para volver a faenar.
Lo hacen sin haber logrado que se cambie el reparto de cuotas y se tenga en cuenta a los tripulantes, pero con la garantía de un mínimo de capturas por barco. Ya advierten que seguirán luchando, incluso en los tribunales, por un precio que consideran justo. El fuego que encendió en la chimenea de su casa quedó fuera de control y sus problemas de movilidad le impidieron escapar de las llamas. Hablamos de un hombre de 79 años que ha fallecido en su casa de Carballo, en A Coruña, debido a un incendio. En un principio los vecinos pensaron que podría haber escapado, ya que fue él mismo el que llamó a los servicios de emergencias. Pero cuando los bomberos consiguieron entrar en su piso, encontraron el cuerpo sin vida del hombre y el de su perro. Las labores de extinción obligaron a desalojar todo el edificio y además a cortar la calle. Un mensaje de tranquilidad es lo que intentan enviar desde el Gobierno después de que ayer fuesen puestos en libertad los dos únicos sospechosos por la muerte del sacerdote de Vilanova dos Infantes. Son dos hombres de nacionalidad croata, un tío y un sobrino, que tendrán que declarar en el juzgado cada 15 días. Las autoridades tienen ya más pruebas y no se descartan más detenciones en las próximas horas. Buscan esclarecer el asesinato del párroco, pero también recuperar la imagen de la Virgen do Cristal. El Tribunal Supremo admite que cometió un error y rebaja la pena de cárcel del ladrón del Códice Calixtino de 9 años a 8 años y 2 meses. El alto tribunal ha rectificado de oficio al leer la condena de Manuel Fernández Castiñeiras. Se ha percatado de que sentenció a 7 años de prisión al ladrón del Códice por el robo del libro y del dinero, cuando lo máximo que podía imponerle por este delito eran 6 años y 3 meses. Ahora modifica la pena hasta los 6 años y 2 meses. Queda invariable la otra pena, la de 2 años de cárcel por blanqueo de capitales. Legales o ilegales, lo cierto es que nos rodean. Es un descenso a los infiernos en el que los estudios dicen que cada vez caen más mujeres y más menores de edad. Según el Colegio Oficial de Psicólogos de España, la mayor parte de las personas que reciben asistencia para superar sus problemas con las drogas tienen entre 26 y 44 años. La alarma se enciende al constatar que 1 de cada 10 personas que se somete a un tratamiento tiene menos de 16. En los últimos años la crisis no ha detenido el consumo de drogas, todo lo contrario, muchos han buscado en este camino su vía de escape, pero ¿dónde está la línea roja? ¿En qué momento deben saltar las alarmas? Dicen los especialistas que ante una drogadicción es fundamental pedir ayuda, recibir tratamiento y también terapia. Pero las asociaciones que ofrecen este respaldo han visto cómo las aportaciones públicas caían en picado por efecto de la crisis. En A Coruña, ACLAD ha tenido que prescindir de uno de sus servicios más longevos, el llamado bus de la metadona, por falta de presupuesto. Yo tenía negocio, yo tenía lo último que tuve ahora, yo tenía un restaurante allí en Asturias. Se me desestructuró totalmente la vida por una serie de circunstancias, malas decisiones, malas compañías. Tiempo atrás no saber afrontar en su momento los problemas como te vienen y utilizar pues, el alcohol, drogas para intentar evadirte más que nada. Luis es uno de los rostros de la drogodependencia, de la caída en el infierno de la adicción. Da la cara para borrar estigmas, para visibilizar una enfermedad erróneamente identificada con la marginalidad. Todas las casas se cuecen habas y lo que pasa es que hay muchos que no lo comentan por vergüenza, por lo que dirán. Pasamos a ser personas invisibles para la sociedad. Gracias a asociaciones como ACLAD, en A Coruña, se ponen de nuevo en pie. Su labor va mucho más allá del suministro de medicamentos. Estamos rodeados de salas de atención psicológica. Es una de las características de ACLAD. Ofrece una terapia personalizada, un servicio que para muchos marca la diferencia. Estoy con la metadona, tengo médico, tengo psicólogo, estás con gente toda la mañana. Manualidades, juegos, es como una casa para mí ya. Una casa que hay que mantener, pero la financiación, básicamente pública, se ha desplomado, obligándoles a recortar. Primero los sueldos del personal, después en horarios y ahora en servicios. Desde el 1 de enero el llamado bus de la metadona ya no recorre la ciudad para dispensar el medicamento. Acerca el tratamiento a determinadas personas que por determinadas condiciones sí les resulta difícil el desplazamiento. Temen que algunos pacientes abandonen el tratamiento. Compensa y mucho atender a este tipo de pacientes. La modalidad más cara de tratamiento que podemos dispensar nosotros puede llegar a costar 8.000 euros, pero es con un paciente sin atender
cuesta más de 66.000 euros. Las cifras son incontestables. Los recortes salen caros. Es la factura social y económica del cortoplacismo político. Nuestro próximo invitado sabe muy bien de lo que les hablamos porque él es terapeuta. Además es el autor de libros que seguro que les suenan como Socorro, mi hijo se droga y qué hacer cuando el adicto no acepta la ayuda que se le ofrece. Él es Alejandro Rodríguez. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Antes de nada de decir que tenemos aquí este libro Socorro, mi hijo se droga, que la verdad es que es muy conocido. ¿Qué es este libro, Alejandro? Cuéntanos en primer lugar. Bueno, este libro es un poco el resumen de varios años de trabajo con familias muy asustadas, familias muy preocupadas, muy desorientadas también, ¿no? Se puede aplicar también a parejas, mamás, papás, parejas, hermanos, familiares en general, ¿no? Aunque el título aluda a los padres en concreto. Es una guía que busca que las personas afectadas por el consumo más o menos abusivo, más o menos problemático de un ser querido, como decía, estas personas del entorno tengan la información suficiente para poder actuar de una forma lógica y útil, Claro. ¿de acuerdo? Te hacía una entrevista hace muy poco tiempo nuestro compañero Fernando Molezú, una fantástica entrevista que pueden leer además en La Voz de Galicia, en el que él te plantea una cuestión que es que entre el 15 y el 20% de las personas que entran en contacto con una sustancia acaban teniendo una adicción. Es muchísimo, ¿no? Sí, sí, son datos, son datos que vienen de una fuente de Estados Unidos, que son a día de hoy, digamos, el país que está, digamos, a la vanguardia en lo que es investigación y gestión de todo este tipo de datos y de estadísticas sobre el consumo, ¿no? Consumo y tratamientos. Viene a decir, que aunque es un dato que viene sobre todo de casos de alcoholismo, pero sí, que entre un 10 y un 15% de las personas que entran en contacto con el alcohol terminan desarrollando una adicción, ¿de acuerdo? Esto, si lo extrapolamos a otro tipo de sustancias de alto componente adictivo, que todos conocemos, podemos entender que esta cifra incluso puede superarse. Claro, Alejandro, ahora hablaremos un poco más ampliamente del alcohol tan aceptado socialmente, hay que decirlo, pero tú tienes una base personal en dedicarte a esto de la terapia, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo lo que procuro a día de hoy es, como dicen los alcohólicos anónimos, transmitir el mensaje, ¿no? Lo que a mí se me dio en su día, pues poder facilitárselo a otras personas que buscan ayuda, ¿eh? A lo mejor ciertos recursos que yo no pude encontrar en su día cuando inicié una recuperación, bueno, ponerlos a disposición de la gente que acude a mí hoy. ¿Qué fue lo que más echaste de menos? Referentes, gente que diga, yo he pasado por esto, lo he superado, aquí estoy. Tener delante de ti en carne y hueso la recuperación, ¿no? Por supuesto que la labor de psiquiatras, psicólogos, etcétera, es muy importante, ¿no? Y yo no planteo en absoluto un sustitutivo al tratamiento médico, ¿no? Pero sí que echas en falta no solo dejar de consumir, una desintoxicación, un tratamiento farmacológico. Yo creo que la clave de todo está en aprender a vivir sin drogas, ¿no? Cuando el adicto dice, muy bien, ya he dejado de consumir, ¿y ahora qué? Qué complicado es cuando uno tiene en su entorno a un adolescente y tiene tanto miedo de que cruce la línea. En muchos casos, ya centrándome simplemente, no sé si se puede decir simplemente, en el alcohol, porque se inician muy pronto en el consumo. El problema, Gladys, es que la línea es invisible. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Cruzar al otro lado, ¿no? De acuerdo. Si pudiésemos educar a nuestros hijos y decirles, esta es la línea, no la pases. Pero es que no sabemos dónde está esa línea, ¿eh? Hay personas, como decíamos antes, un 10, un 15, un 20% de la población que entra en contacto con el tóxico, que en España es prácticamente el 100% de las personas que consumen algo, sea legal o ilegal. Como decía, esta línea, para algunas personas, es una línea que está muy cerca y es una línea invisible, es una línea que no se ve y es una línea que una vez se cruza, no hay vuelta atrás. El adicto que una vez desarrolla la enfermedad no puede volver. Cuando una persona o su entorno que creen que pues, esa persona de su familia está ya entrando en un problema, debe decir, sí, debemos buscar ayuda. Bueno, hay varios indicios, síntomas que nos pueden alertar de que está sucediendo algo. Descenso académico, descenso en el rendimiento laboral, cambio de compañías, cambio de hábitos de sueño, alimenticios, cambios bruscos de humor, desaparición de objetos, dinero, en fin, hay un montón de situaciones que podemos valorar. A mí hay una pregunta que me gusta mucho hacer a la gente que acude a mí con dudas de si tengo o no tengo un problema, ¿no? Les pregunto si realmente la pasión de su vida, las cosas que más le gusta hacer en su vida, ha dejado de hacerlas por el consumo. Es una pregunta muy bonita
que va a una parte muy íntima de las personas, ¿no? Y que Sí, es eso una se pregunta que convierte todos nos podemos hacer esa pregunta. en el protagonista de su vida. Si te parece, Alejandro, vamos a conocer el caso de un hombre que sí ha tenido un problema y el alcohol se convirtió en el protagonista de su vida. Encontró, como decía Alejandro, un referente en Alcohólicos Anónimos, que acaba de cumplir además 80 años. Mi nombre es Eduardo y soy alcohólico. Repite esa frase cada día desde hace 18 años, que es el tiempo que lleva sobrio. Cuando digo que soy alcohólico, me estoy recordando la condición de enfermo que tengo. Y además, es mi primer acto de humildad que yo he hecho en mi vida. Empezó a beber de adolescente al tiempo que dejó de estudiar. Arrancó ahí su espiral de destrucción que se prolongó durante 27 años. A mí el alcohol me lo robó todo. Me robó juventud, me robó trabajos, me robó los sueños y al final me robó la dignidad como ser humano. Sus primeros sorbos fueron para desinhibirse. Nunca me gustó el sabor del alcohol, pero me di cuenta que los efectos que me causaba el alcohol sí me gustaban. Me quitaba aquella timidez que yo tenía. Yo creí que dominaba el alcohol, que yo podía con él, pero a partir de los 25 años me di cuenta que yo no bebía de la misma forma que la otra gente. Yo lo pasaba peor sin beber que bebiendo. Era una bomba de relojería andante. Con 43 años llegó su particular abismo. Mi última borrachera la comencé por la mañana, no fui al trabajo, bebí hasta la última gota. Intenté suicidarme, me fui hacia el muelle, era de noche ya, llovía mucho, me meé. Lo que tenía pensado era echarme a nadar, que me ahogara con el cansancio o con el frío. Me vino una patrulla de la Policía Nacional, me convencieron, me dijeron que la vida que tenía un sentido. Ahí toqué yo fondo. Fue hace 18 años. Y en Alcohólicos Anónimos encontró una nueva vida. Cuando tomé la decisión de pedir ayuda, no era con la intención de dejar de beber. No podía seguir sufriendo como estaba, haciéndole daño a la gente que me rodeaba. Todo lo que tocaba lo destrozaba. Prometía no beber y a la media hora estaba bebiendo. Me hablaron de Alcohólicos Anónimos. Me encontré una gente maravillosa que me recibieron con mucho cariño. Me dijeron que era la persona más importante en aquella reunión. Aquello me emocionó. Lo tengo grabado como si fuera ayer. Pero a los 6 meses de estar en el colectivo, Eduardo sufrió su única recaída. Llamó a sus compañeros para despedirse. Y a los 5 minutos los tenía en mi casa. Y desde entonces no he vuelto a beber. No es que me salvara la vida. Alcohólicos Anónimos me hizo nacer de nuevo. Desde entonces gana batallas de 24 horas. Hoy no voy a beber, es la meta que me pongo. Pero sabe que siempre estará enfermo, así que la tentación sigue ahí. A mí me pasan a veces, pero son segundos, ¿eh? Es una enfermedad para toda la vida. ¿Qué tiene de bueno? Que se detiene. Testimonios como el suyo no solo pretenden ayudar a la veintena de personas con las que comparte sesiones. Alcohólicos Anónimos son altavoces sin rostros a los oídos de los que ignoran su enfermedad. Eduardo, 30 años enganchado al alcohol, y me susurraba por aquí Alejandro, qué importante es la labor de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Yo creo que es el gran milagro del siglo XX. Hablábamos antes de un referente, ¿no? Alcohólicos Anónimos, aparte de su programa de 12 pasos, etcétera, da la posibilidad de ver la recuperación sentada contigo, ¿no? Gente que te acoge. La soledad del alcohólico se rompe automáticamente porque ya no estás solo. Ese cariño, esa sensación de pertenencia, sobre todo a un grupo de recuperación, ¿no? Yo creo que es muy importante. El alcohol, lo decíamos antes, es algo que nos rodea, está asociado culturalmente, aceptado y asociado a nuestra cultura hasta un límite, evidentemente, pero es cierto que es la adicción que más nos puede destruir. ¿A qué nivel? Yo, bueno, por los años de experiencia que tengo, puedo decir que el alcohol es posiblemente la droga más terrible que existe. No solo por los daños físicos que ocasiona, sino por las dificultades añadidas a la recuperación de un alcohólico. Imaginemos que un cocainómano tiene que padecer encontrarse con un camello que le ofrece droga cada 15 metros en una calle. Esto es lo que le pasa a un alcohólico. Por eso que entiendo que hay tantas recaídas, ¿no?, en el camino. Efectivamente, y además es una droga que se vende a €1 el litro, ¿de acuerdo? Por lo que todo se complica mucho. ¿Y es cierto, Alejandro, que es el refugio de otras adicciones? Vamos a ver, más que el refugio de otras adicciones, lo que sucede es que el adicto tiende a sustituir, ¿de acuerdo? Hoy bebo, mañana utilizo una droga, otra, psicofármacos. Pasado mañana empiezo a comprar compulsivamente, a jugar, a tener sexo compulsivamente. En fin, la adicción es una enfermedad del cerebro, tal y como dice, ¿no?, y la Asociación Americana de Psiquiatría, que afecta a la memoria, al sistema de recompensa, a la motivación, ¿de acuerdo? Solemos centrarnos en qué sustancia o qué cantidad
ese no es el tema. Lo importante es la relación de dependencia que establecemos con la sustancia o con la conducta desarrollada compulsivamente. ¿Y hay alguna alerta que hayáis detectado de los terapeutas en los últimos años sobre algún grupo de población, alguna tendencia a adicciones en un mayor número de personas, a lo que digáis, aquí algo está fallando? Sí, por supuesto. En los últimos años estamos viendo una auténtica epidemia con el tema del juego. Las apuestas deportivas, juego online, en las que un adolescente con un smartphone puede montar un auténtico follón a nivel familiar, en la economía familiar, ¿no? Sigue habiendo todavía mucho silencio y mucha vergüenza con el tema de los psicofármacos, el perfil de la ama de casa entre 50 y 60 años, consumidora de psicofármacos, generalmente acompañado de algo de alcohol, también es un perfil muy complicado, ¿no? Pero son gente que, bueno, es una droga recetada por el médico la mayoría de las veces, aunque uno luego no respete las pautas, que el médico marca, y es una droga legal, tanto el alcohol como el psicofármaco, ¿no? Con lo que uno tiene la casa hecha, atendidos los niños, la familia. Y... Claro, y vamos un poco al tema de adicciones que a veces no vemos de forma tan evidente, ¿no? Porque muchas veces hay problemas que hay personas que ya son indigentes, que ya pues, puedes percibir tú mismo sin saber nada que tiene un problema de alcoholismo, pero lo que dices de esa adicción al juego online que tanto está de moda, ¿pueden ser perfiles más tapados? Muchas veces jugamos con la vergüenza, con la estima social, con reconocer que uno tiene un problema, que uno no puede, ¿de acuerdo? Nos han educado desde niños para tener el control de nuestras vidas, ¿eh? Y entonces llegar y decirle a un desconocido, sea un médico, sea un psicólogo, un psiquiatra, no controlo mi forma de jugar, mi forma de beber, mi forma de trabajar, mi forma de ir al gimnasio, ¿de acuerdo? Volvemos a lo de siempre, ¿no? No es en sí ya la conducta, sino la dependencia que se tiene de ella. Y sobre todo, hay una palabra que yo creo que es clave al hablar de un adicto. El adicto es eminentemente una persona que sufre. No es una persona que consuma más o menos o tantos días o esta droga o esta otra. Es una persona que sufre. Yo he conocido mucha gente que consumía sustancias de una manera abusiva, pero no eran adictos, ¿de acuerdo? Eran personas que de una manera u otra sí, un día se emborrachaban, pero de una manera podían controlar su consumo. El adicto es una persona que en un momento del camino pierde la capacidad de decidir cómo, cuándo y dónde consume. Yo entiendo que lo más complicado, lo que decías, es que uno mismo lo asuma y que pida ayuda, ¿no? ¿Cómo los terapeutas, porque hay que decir que Alejandro está al frente del Instituto Terapéutico Gallego, cómo llegáis a esas personas que están, entiendo, en esa confusión tan absoluta? Bien, recibimos a personas, lo primero, lo que hablaba antes, que han sufrido mucho, ¿de acuerdo? Nadie se sienta delante de un terapeuta, delante de un desconocido, a confesar sus pecados, siempre entre comillas, si no ha sufrido mucho, ¿de acuerdo? No quiero decir tocar fondo, como comentaba antes el compañero de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tocar fondo, dejar que alguien toque fondo puede ser muy peligroso, porque a veces el fondo está... A veces el fondo está a 2 metros bajo tierra, ese es el problema, ¿eh? O en un psiquiátrico o en la cárcel. Entonces conviene actuar cuando uno ve que alguien de su entorno puede tener un problema, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, muchas veces es muy difícil para las familias, ¿no? ¿Qué hacer si no quiere? ¿Qué hacer si no quiere? ¿no? Bueno, muchas veces el amor, bien entendido, tiene que ser un amor muy práctico, ¿eh? Un amor que haga lo correcto, no lo que quiere el ser querido, ¿de acuerdo? Claro, yo no sé si hay que aconsejar también a las familias sobre cómo sobrellevar y cómo ayudar. Lo primero es mantener un cauce de comunicación abierto, es clave. Con una persona que consume, ya no voy a decir un adicto, voy a decir una persona que consume de una forma problemática, ¿de acuerdo? Elegir el momento, el tono, las palabras, el lugar y hablar, ¿de acuerdo? Demostrarle al consumidor que la familia está ahí para ayudarle, para buscar un tratamiento, buscar asesorarse, orientarse, pero que la familia no va a ser un cómplice para que se autodestruya, ¿de acuerdo? Esto es lo que hay que dejar muy claro al adicto desde el principio. Claro, hablábamos de diferentes adicciones. Claro, esto me lleva a hablar de diferentes perfiles. Lo decías a nuestro compañero Fernando Molezún. Ha atendido posiblemente a personas que nadie imaginaría que pudiesen haber caído pues, en el mundo de las drogas, ¿no? Claro, en los años 80 se forjó el perfil del heroinómano, malamente llamado yonki, ¿de acuerdo? Y todos nos hemos creado una imagen de ese personaje que vaga por las calles. Eso, bueno, durante un tiempo puede que hubiese tenido una lógica tener esa imagen, ¿no? Pero a día de hoy estamos hablando de que hay un porcentaje, vamos a decir, importante de la población que tiene problemas de adicción. Esto le puede tocar a cualquiera. Es una enfermedad muy democrática, ¿de acuerdo? Yo comentaba que he estado con gente de Peñamoa y gente de Juan Flórez, ¿no? Un poco para que se diese el compañero una idea de que por la puerta entra de un centro de tratamiento de adicciones cualquier persona.
Y al final, aunque el tiempo pase, yo creo que sigue vigente esa frase de yo controlo, ¿no? Sí, bueno, el yo controlo dura un tiempo. Llega un punto en que no es discutible, uno no controla, ¿de acuerdo? Si uno controla, bueno, uno no se mete en un centro de tratamiento o hace una inversión a veces importante en un centro privado para recuperarse o pasa sus tardes en una reunión de Alcohólicos Anónimos, ¿de acuerdo? Cuando uno, y si a veces uno tiene dudas de que todavía controla, desgraciadamente esta enfermedad se las disipa uno muy rápidamente. En el proceso de rehabilitación, ¿cómo se valoran las recaídas? Me refiero, ¿se cambia mucho la forma de tratar a esa persona? ¿Es ya un punto de no retorno? ¿Se puede seguir? Bueno, punto de no retorno en absoluto, ¿de acuerdo? Yo he conocido compañeros, bueno, que han tenido que tener alguna recaída para convencerse realmente de que no controlan, ¿de acuerdo? Esas dudas que quedan a veces, ¿de acuerdo? También tenemos que distinguir lo que es una recaída de un consumo puntual, ¿de acuerdo? Sí. Hay gente que en recuperación pues tiene consumos puntuales, hay que darle su importancia, por supuesto, y luego hay gente que abandona el tratamiento, abandona la recuperación y vuelve a lo de antes, ya sería una recaída una recaída entendida de una forma global, ¿no? Hay que ver caso a caso, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la actitud del enfermo? ¿Cuál es la actitud ante esa recaída? Aprender de esos errores, qué hemos hecho mal hasta ahora, cuáles han sido los estímulos que te han llevado a esa recaída, en fin. Claro, qué difícil. Tú que nos das soluciones, Alejandro, en este tipo de libros como Socorro, mi hijo se droga, ¿qué hay después de estos libros? ¿Hay más? ¿Vas a seguir centrado en este tipo de guías, de consejos? Sí, estoy ahora preparando un tercer libro que se centra un poco pues, en lo que estamos hablando, en la recuperación, ¿no? En lo que yo entiendo que es mi método de trabajo y bueno, espero que sirva de ayuda. Con que sirva de ayuda a una persona ya me doy por satisfecho. Bueno, al final este tipo de libros llegan a través de consejos a familias, a personas que tienen problemas. Alejandro Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Gladys. Y por habernos dado estos consejos en un mundo en el que dicen que cada vez aumentan más las adicciones. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Gracias. Nosotros seguimos porque hace solo 7 días un naufragio muy cerca de Ortegal les convertía en protagonistas de los buenos. El helicóptero de salvamento Elimer 401 de Salvamento Marítimo rescataba con vida a 11 tripulantes del pesquero Nova Jundiña. Por ese trabajo van a recibir ahora la medalla de la Orden al Mérito Civil. Así lo anunciaba esta mañana la titular de Fomento en un acto en el que se ha hecho balance de la actividad de salvamento marítimo en 2015. Este equipo ha auxiliado a más de 15.500 personas en todo el país. En el caso de Galicia, desde los 3 centros de salvamento ubicados en nuestra comunidad, Fisterra, A Coruña y Vigo, se coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 886 personas. Decía Ernest Hemingway que nadie jamás está solo en el mar. Y ustedes han hecho posible que las palabras de Hemingway sean realidad. Los 11 tripulantes del Nova Jundiña lo han podido comprobar en primera persona. No fue una operación nada sencilla, pero todos y cada uno de los miembros del equipo, que hoy muchos estáis aquí, que participasteis en este difícil rescate, volvisteis a demostrar vuestra altísima formación, vuestra entrega y vuestro compromiso. Para mí la más complicada, pero seguro que ha habido tripulaciones que han tenido misiones infinitamente más complicadas. Y siempre se agradece que se reconozca el trabajo, no solo la tripulación que estábamos de guardia, las tripulaciones que están en esta base, tanto de vuelo como de mantenimiento, y el resto de tripulaciones de la base de Sasemar, que se la juegan todos los días, como dice el lema de los rescatadores, para que otros vivan. No, se recibe bien, no se puede recibir de otra forma. Con un ojo puesto en los mensajes que llegan de las administraciones y otro en la cerradura de su casa. 2 familias de Vigo están pendientes de un desahucio inminente. Las 2 han pedido un aplazamiento en el juzgado. Una de ellas pide tiempo para no quedarse en la calle. Hoy mismo han ido a ver un piso de la Xunta, pero está en Tomiño y necesitan días para rehacer el papeleo necesario. El propio gobierno gallego va a mandar un fax al juzgado en esa misma línea pidiendo la suspensión temporal del alzamiento. La otra familia que vive en Teis también está pendiente de la fecha del desahucio, que podría ser la próxima semana. Esperan que antes de verse sin un techo y con una menor en la calle, el ayuntamiento les conceda finalmente uno de los pisos de los que dispone. Desde el colectivo Osninguens piden una vez más que en la ciudad se cree un parque social de viviendas para estas familias como la de Israel, que ingresan entre 400 y 500 euros al mes y no pueden hacer frente a un alquiler normal. Aseguran que ante la falta de una opción digna en Vigo, las familias se están viendo forzadas además a dejar su ciudad.
El jueves estamos en la calle y estamos intentando buscar soluciones. El señor alcalde, don Nabor Caballero, nos prometió que no había problema, que estaba todo solucionado, que él nos buscaba una casa, que incluso nos pagaban el agua, tal. Al final, a última hora, hace 4 o 5 días, nos dijeron que no. Si tengo que ir a Tomiño, me tengo que ir a Portugal, pues me tendré que ir. Pero yo soy vigués y me gustaría seguir viviendo aquí, la verdad. No es normal que el alcalde en una rueda de prensa diga que él no consiente ningún desahucio en la ciudad de Vigo y que después sea capaz de estar dando largas y someter a estas familias a una presión que es insoportable. La gente no duerme, anda estresada, la gente acaba teniendo que medicarse para poder llevar una vida normalizada porque la ansiedad, la angustia, las penas que se provocan en este entorno son durísimas. Con su futuro pendiente de un hilo, estas familias han visto cómo su problema se convertía hoy, además, en arma política. La Xunta ha confirmado que a una de esas familias ya le han concedido esa vivienda en Tomiño y a la otra una ayuda de alquiler. El alcalde ha defendido la gestión municipal de los desahucios y ha arremetido contra el delegado de la Xunta en la ciudad por supuestamente mentir. El compromiso de la Xunta de Galicia se traduce en Vigo en 5 viviendas adjudicadas por parte de la Xunta de Galicia gracias a los acuerdos adoptados con la Sareb y con otras entidades bancarias. La política social que persigue la Xunta de Galicia de evitar que familias en riesgo de desahucio puedan perder la vivienda está dando sus frutos. Pero qué sinvergüencería política es esta del señor Feijóo y sus birros en la Xunta aquí, mintiendo y calumniando. Uno de los 2 desahucios que vamos a arreglar se debe a que la Xunta le quitó la ayuda de alquiler a la familia que van a desahuciar. Y aún se atreve a hablar este señor. Bueno, hay que tener desvergüenza. Este es un ejemplo más de que vivimos en una sociedad cada vez más polarizada en términos económicos. Los ricos, ya saben, son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En nuestro país, los 20 españoles más adinerados tienen tanto dinero como el 30% más pobre. Son conclusiones de un estudio de Intermon Oxfam que alerta de que España es uno de los países europeos en los que más aumenta la desigualdad. El paro y los bajos salarios tienen gran parte de culpa de la brecha abierta entre los que más y los que menos tienen en España. Gran parte de esta desigualdad se puede explicar por la desigualdad salarial, la desigualdad de salarios, que el 10% que más gana 18 veces más que el 10% que menos gana. Somos el segundo país de la OCDE donde más ha crecido la desigualdad durante la crisis. Mientras los ingresos de las 20 personas más ricas en España han crecido un 15%, el 99% de la población ha visto cómo su renta se reducía. La recuperación económica no está llegando a todos. Mejora financiera que ha supuesto mayor nivel de renta y mayor nivel de patrimonio para grandes fortunas, pero no para el conjunto del país. Rentas que tampoco contribuyen a las arcas del Estado en proporción a su riqueza. Bueno, yo creo que en España es evidente que las grandes empresas no están pagando los impuestos que deberían estar pagando. La oportunidad de eludir impuestos la tienen las grandes empresas. Y mucho de ese dinero vuela hacia paraísos fiscales. En 2014 la inversión española en paraísos fiscales ha aumentado un 2000%. Llama la atención esta cifra. En las Islas Caimán se invirtió 64 veces más que en Alemania. Más que contar, en solo unos minutos, no se vayan.